era una inquietud que tenían un grupo de aquí, de la Plaza de la Tienda, y otro grupo de la Plaza Campo Robles, de la Plaza La Creu. Porque si ves en el primer censo de falleros, hay 10 o 12. De los 30 y tantos, hay 10 o 12 o 15 de la Plaza de la Tienda, fíjate si te digo, y 8 o 10 de la Plaza de la Cruz. Las reuniones las teníamos en la Plaza de la Tienda, en el corral de Ricardo, y el primer contacto fue Pallarés, en la cual estuvo hablando conmigo. Tampoco éramos muchos, ojo, antes de la puntada, ¿eh? Y sobre todo eran los fines de semana que nos juntábamos en coche y tal para hacer las excursiones. Éramos sobre 20, 22, 25 los que empezamos todo el lío. Mira, sobre todo gente del pueblo, por decirlo de alguna manera. Gente que se conoce de aquí de toda la vida. Algunos habían coincidido en la fiesta de San Francisco, porque Ricardo, el tío Ricardo, pues siempre habían tenido mucha relación. Está Ricardo, su hijo, están algunos de la Plaza de la Cruz, que también estaba el tío Federico, estaba Salva, y de alguna manera se había hecho en alguna ocasión alguna falla rudimentaria, eso es lo que yo me acuerdo de pequeño, por allí, por la Plaza de la Cruz, ¿sabes? Y bueno, yo conocía, prácticamente, no te voy a decir la totalidad, pero a la mayor parte de los directivos, porque aunque luego hemos sido amigos, la verdad es que en aquella época yo los conocía de sobra, no tan estrechamente como luego los llegué a conocer, pero sí que los conocía, entonces ya sabía dónde me metía. Años antes habíamos estado y habíamos coincidido en el Club de la Juventud, y ahí coincidimos un montón de hombres y mujeres, que algunas siguen siendo falleras en este momento, de los que estábamos ahí, porque éramos un grupo bastante amplio, y otros también siguen siendo. Kini era del club, o bueno, tantos éramos del club. Te quiero decir que estuvimos en un sitio mientras la juventud nos permitió tal, luego pasamos a otros estamentos, en este caso la falla. El tío Ricardo, o sea, Casa Pancha, Casa Ricardo Benyoc, como quieras. Eso siempre ha sido un paraguas para todas las fiestas de Benimamet. Para la falla también estuvo un montón de años que ahí nos cambiábamos los playbacks, ahí hacíamos la barraca, ahí, o sea, eso ha sido un paraguas, siempre han estado muy abiertos a todo, aparte de que han participado y han sido. Bueno, el primer casal fue en el callejón de la iglesia. Un localito que pagábamos una miseria, y que claro, el local también era una miseria. En Titaguas, no sé si era 5 o 6, aquí, un pisito. Ahí. Y de Consuelo, exactamente, de Consuelo. Y entonces ahí empezamos nosotros, una escalera que por cierto para subir era muy estrechita, y el salón muy pequeño, era una vivienda antigua, muy antigua. Se había ampliado mucho la falla, éramos mucha gente y necesitábamos un local por necesidad. Entonces tuvimos la suerte de alquilar esa vivienda. En la comisión había un miembro que era Enrique Chulía. Enrique Chulía tenía una propiedad en Miguel Agray 4, propiedad que yo conocía muy bien porque yo vivía ahí 20 años y yo estaba en la mil y tenía 24. O sea, te quiero decir que conocía bien esa propiedad. Y secretaría, luego que estuve yo 4 años más ahí, secretaría era la habitación de mis padres, o sea, con eso que te diga, mira si conocía. Total, que hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo de alquiler, pero había que reformar todo aquello. Por supuesto, hacía falta un casal ya con cierta entidad. Teníamos los despachos arriba y tal, y abajo estaba todo el salón, teníamos el corral a la parte de atrás, en fin, estaba ya bien. Luego lo arreglamos
lo adecuamos para nosotros, se hizo la chimenea, que estaba embozada, por cierto. Y nos metimos ahí a trabajar, todo lo hicimos nosotros, ¿eh? Incluso hay un escudo en el suelo. Yo hice el escudo, que a mí me gustaban mucho las cosas estas raras y tal. Y nada, hicimos un casal, compramos las sillas, todo, lo hicimos todo nuevo. Eso llevó a muchas obras, a mucha obra, a que el censo se fue aumentando por la previsión también de la fiesta y la movida, porque en las fallas primeras, a pesar de ser pocos, la novedad y el que aquí en la parte de abajo del pueblo se hiciera una actividad de una falla que nunca había habido, pues animó a mucha gente. Y en esa reforma participó mucha gente, mucha que ahora ya no está. Y todo bajo la dirección, la batuta y el ánimo de Fernando, porque Fernando profesionalmente era delineante, pero era casi aparejador. No te lo voy a decir, pero porque no tenía firma, pero casi. Entonces, bajo su dirección hicimos eso. Hasta noviembre, que pensábamos, hasta diciembre, creo que fue el 18 de diciembre del 76 que se inauguró, que Fernando organizó una fiesta por todo lo alto con camareros. En esa inauguración hubo camareros profesionales que los organizó Salva, que Salva tenía ciertos conocimientos también de eso. Vino el Virín, ese casal exactamente, el Virín. Y fue una cosa bien preparada, con una inauguración, con el Virín de madrina, con el alcalde de entonces, o sea, y delegado. Bueno, estuvo muy completo y muy bien. Y a partir de ahí quedó lo de los juegos, la semana de aniversario casal, y ahí se hacían toda una serie de juegos que recogían durante muchos días, no sé si decirte 5 o 6 semanas antes de diciembre todos los años, recogían a toda la comisión ahí haciendo deportes de mesa, de ping-pong, o sea, de todo. Era más deporte de mesa, porque también, ¿no?, cultural. No recuerdo si vino en una ocasión alguien a recitar. La delegación de actividades diversas y de festejos son los que se ocupan, sobre todo esto lo tocó la mayor parte a las actividades diversas, pero la verdad es que toda la directiva se tuvo que involucrar. Mira, aquí en la falla habían varias personas que tenían muchas iniciativas y eran bastante innovadores. Eso fue una idea que a raíz de la paella del primer año pues surgió. Salvador Gallard tenía una serie de conocidos en aceites, creo que era Aceites Pérez, luego el arroz en otros sitios, total que sacamos de varios sitios la posibilidad de hacer eso. Nos salía relativamente barato porque nos lo proporcionaban, como supongo que ahora ocurre con el concurso. Eso lo organicé, lo pensé una mañana que fui al dentista a la calle Alboraya con mi lambreta, me subí, me tenían que arrancar una muela, me senté en el sillón, vi al médico que venía con la aguja y dije, exprese que me voy. Como mi jefe me había dado permiso esa mañana para ir al dentista, directamente me fui a Enrique Torrijos, que tenía una carnicería Ultramarinos en Barona, y digo, oye, voy a hacer un concurso de paellas. Arroz La Fallera, dame la dirección. Oye, para pollos, ¿dónde podía ir? Pollos de Avidesa. Vale. Y me fui a hablar con ellos, lo de los pollos estaba en Ruzafa, fui a hablar con ellos, efectivamente me dijeron que sí, me fui a hablar con la casera, me dijeron que sí,
me fui a hablar con Aceites Vicente Pérez, me dijeron que sí, me fui a hablar a una bodega, que no me acuerdo cómo se llama, me dijeron que sí, el vino, papas, almendras, cacaos, la verdura no recuerdo quién la traía, también gratis. O sea, durante varios años el concurso de paella a la falla no le costaba nada. Y eso nos permitió abrirnos a fiestas, fallas y tal, y entonces para entre darnos a conocer, organizar bien y la visibilidad que te da todo eso, lo que hace es que, bueno, lo que pasó en la falla, que en poco tiempo pues subió mucho. Porque el principio nuestro fue muy fuerte. Fuimos un grupo muy, no sé cómo te diría yo, que hicimos un bloque y nos preocupamos muchísimo de que la falla surgiera. Bien es cierto que en la comisión, cuando había una idea de este tipo, se secundaba, y al decir secundaba me refiero que si nos parecía bien, se secundaba y se curraba para que llegase a buen efecto. Eso fue Pepe Paterna, era lo hice yo, lo hicimos él y yo, bueno, y más gente. Y era un manita, o sea, el tío modelaba muy bien. Y entonces lo estuvimos comentando y hicimos un Belén todo hecho en la falla. Y sí, ese Belén vuelve un poco a mi amigo Tony Ayuso, porque si no fue su iniciativa, él sí que fue una parte muy importante de la organización de ese Belén. Y la verdad es que fue un Belén que llamaba mucho la atención porque era muy innovador, muy grande, había un juego de luces espectacular, había 2 personas, si no recuerdo mal, o más, que explicaban los pasajes. Fue algo muy chocante. Primera, la elaboración, de verdad, fue una elaboración muy lograda. Ahí intervino Fernandín con la voz en off, explicando todos, la iluminación, pues los efectos de luces, lo que pude hacer eran míos también, y la mano de obra importante era de Pepe Llopis, que fue un fallero también de esta comisión. Entonces, todas las figuras eran hechas por nosotros, de barro, no estaban cocidas, estaban sin cocer, pero todo era hecho por nosotros. Tendría unos 6, 8, 4, unos 6 o 8 metros cuadrados tenía en el rincón del casal, lo teníamos, y entonces teníamos toda la narración del Belén, lo que es el nacimiento, el Jesucristo y tal, y conforme iban explicando las escenas, se iban iluminando. Entonces, como en la Junta Central Fallera, y me imagino que continuará igual, los premios ya los tenían repartidos. Primer premio, segundo premio, tercer premio y tal, pero no tuvieron más narices que sacarse uno de la manga. Y entonces nos dieron el premio extraordinario de Valencia, de Valencia. Y entonces estábamos muy orgullosos, esa es la verdad. Una segunda casa, la falla, la verdad, porque yo aquí he disfrutado muchísimo, me he sentido súper querida. Bueno, he sido una familia, la verdad. A ver, pues para mí la falla, la verdad es que ocupa un trocito bastante grande de mi corazón. Para mí también ha sido mi casa. He sido fallera 20 años o seguidos y yo recuerdo la primera etapa, todos los días llegar al casal. Ha sido siempre una casa donde estábamos todos, nos juntábamos todos, los niños también, porque hemos tenido niños y los niños también iban. Pues eso, pues como si estuvieras en casa, aquí nace una familia, aquí pues eso, amigos de los de que empezamos entonces y continúan a estar, y amigos queridos, de los que quieres, de los que sientes. La falla para mí, pues la falla es todo. De hecho, aún sigues.
Exactamente. Yo creo que somos tres, creo, que llevamos 50 años de falleras, en este caso 3 chicas. Y bueno, pues nada, la falla para mí es todo. Es mi vida, he conocido a mi marido aquí, me he casado, estando con mis amigos, he tenido a mi hijo sigue en lo mismo que nosotros, e igual de fallero que nosotros, así que la falla para mí es todo. Y bueno, pues este año es un año súper especial. Y claro, mi hija la mayor ya tenía 4, la otra recién nacida, y aquí lo hemos pasado muy bien porque te metías dentro del casal, las niñas estaban muy bien y lo hemos disfrutado mucho porque luego, que si disfraces y tal, que hay muchos recuerdos de muchos disfraces. Pues para mí la falla ha sido mi infancia. Yo me he criado en la falla prácticamente. Yo no iba al parque, yo iba a jugar a la falla. Con todos los amigos. Y me acuerdo mucho pues, de mis padres estando en la falla y a los chicos. Pero tiene buenos recuerdos. Mucho. Ha sido mi infancia y mi adolescencia. Yo, igual de pequeña, que de luego adolescente, hasta que me quité, estaba aquí. No obstante, los 2 años aquellos, yo los recuerdo pues, con todos los ingredientes que tiene Falla. Las calles, las partidas de club, solo por el club, las fiestas, me acuerdo de 7.000 cosas, 7.000 personas. Yo fui presidente, que salíamos a las presentaciones falleras, me acuerdo una vez que nos tocó Nieto Rente en aquella época. Claro, en aquella época dices, un chaval de 12 años, salís de fiesta ahora, mi padre me dejaba. Yo los oyentes a pensar que están haciendo. Sí, esa idea habían 2 responsables más directos, que eran Alejandro Ferrandis, que era un hombre con unas ideas muy espectaculares, había veces se podían hacer y otras veces no se podían hacer y otras veces daban mucho trabajo. Yo qué sé, entonces yo era joven, ¿no? Y claro, lo de los espectáculos, eso fue... Yo entonces tenía un estudio de grabación profesional y ahí lo que hacía es que grababa toda la música y todo ahí. Él tenía la idea y la faena había que hacerla. Y Vicente, ¿cómo se llamaba? Vicente Martínez Villuendas. Y luego tenía un colaborador muy bueno que era José Vicente Villuendas. No sé si lo conocéis, el hermano de Pepe Villuendas, el hermano pequeño. Y él era muy bueno. Se empeña en que hay que hacer algo en Alejandro Fernández. Hay que hacer algo para lo que todos entonces llamábamos el O de la presentación. Y así surge, pues eso, hacer un espectáculo fuera de lo normal, previo a la presentación de lo que es en sí la corte y la fallera mayor. Yo recuerdo la carabasa escarlata, que para mí fue lo máximo, y el paquebote. La carabasa escarlata, yo recuerdo que había una especie de no sé, con madera, con chapa, pum, y un papel en medio. Cabalgata escarlata en el sermó del padre Serret, que lo hacía Juan Mir, que también era un socarrón. Y yo hacía el papel de Manolito Bosté, vestido con el fajín al revés y demás. ¿Qué cantaba? Don Diablo, de Miguel Bosé. En la carabasa escarlata es que era impresionante aquello. Era todo transformado. A mí me gustaba mucho transformar las cosas y tal. Hicimos una serie de anuncios en la carabasa escarlata de un número a otro, todos grabados en el estudio, o sea, quiero decir, bien grabados. Y por allí salía el presentador. Estaba pintado una calabaza. ¡Pum! Salía el presentador, presentaba al que iba a actuar y luego Toni Llopis con una grapadora, pam, pam, volvía a grapar
otro papel, que estaban ya preparados, otro papel, la Carabasa Escarlata, poema pobre, madre mía. Que fueron unas presentaciones muy completas, muy originales, muy buenas, ¿eh? Hicimos una obra de cuando salían las novelas estas de mexicanos o de que me tocaba hablar en mexicano y todo. Mira, ay, lo que me pude reír para que nos saliera el acento era, vamos, reírnos. Eran horas y horas y horas ensayando. Además, obras de teatro se hacían mucho. Todas las noches. Pero entonces era y fines de semana. Sábados y domingos ensayando en el casal. Se preparaba con mucha antelación. En eso La Falla ha tenido siempre una cantidad de artistas o gente que se ha prestado a hacer cosas que a lo mejor los ves por un agujerito en la vida privada y no son capaces. Y en La Falla han hecho de todo. Se han transformado y se han hecho unos espectáculos preciosos. Y se siguen haciendo. La primera cabalgata, si no recuerdo mal, nosotros empezamos dentro de esa innovación que yo te comento, empezamos por organizar un recibimiento de los niños aquí. Lo que no recuerdo si estaban los reyes o eran pajes de sus majestades. Pues surge, nosotros en una reunión dijimos que teníamos que hacer una cabalgata de reyes. Entonces los primeros reyes fueron Ricardo Benlloch, Genaro López y Toni Ayuso. Y recibían las cartas de los niños como luego se ha ido haciendo con la cabalgata. Y luego por la noche del 5 de enero, aquellos que querían que fuésemos a su casa, nos traían los juguetes, un juguete, lógicamente, y nosotros íbamos con el camión de Ricardo Pancha, con los juguetes, y ha habido veces que creo que llevábamos incluso, si no recuerdo mal, una escalera para subir a un primer piso por el balcón, por aquello de darle más autenticidad al asunto. No tiene 50 años, pero tiene 48. Y la hace durante varios años a nivel solo de La Falla. Luego se abre a las demás fallas. Luego viene el rollo de si pasa por mi calle o por mi tal, y al final se hace un recorrido único para todos. Pero todo eso es producto de esto. Y el principio es el camión de Ricardo con cajas. El camión de Ricardo con cajas. Y luego luego hacíamos un reparto de juguetes a los niños que habían solicitado que pasáramos por las casas. Cada año íbamos a cantar los mayos a casa de las chicas de la corte y de las falleras que lo pedían y demás. Nos preparaban unas pastas, nos preparaban una mistelita y fíjate cómo acabaríamos, ¿no? Era una actividad de los falleros que lo hacíamos para cantar a las mujeres, totalmente, a la comisión. Que entonces las comisiones de femeninas se reunían en grupos en cada casa. Y la verdad es que las canciones eran letras, música conocida y letras que nosotros nos inventábamos. Y la murga fue muy importante porque era una banda de música, los instrumentos los habíamos hecho de caña. Iban todos con los sombreros de paja que compramos, camisa blanca, pantalón negro, y yo iba, en vez del sombrero de paja, un sombrero cordobés, y dirigiendo a la murga con un mocho. Y habían unas chuflainas que nosotros primero la murga la hicimos una vez con las chuflainas solo, y creo que al año siguiente la hicimos con instrumentos. Madre mía, hicimos luego conciertos y todo. Y a todo se le ponía la canción, se le hacía la letra, se hacía todo. Los trajes y tal, nos los hacíamos nosotros. ¡Ay, qué caras! Hombre, pero ¿qué nos has ido a poner ahí en la fiesta? Vale. ¡Ay, qué caras! Eso es en casa de Paqui. Eso es algún ensayo de algo. No, estábamos ahí esperando a los chicos que vinieran a cantarnos eso es casa de Paqui, sí. Los mayos también. Los chicos, yo recuerdo
unos años muy buenos. Los primeros mayos, yo recuerdo, estábamos, ¿os acordáis de Paco el Francés? Sí. Pues estábamos en casa de Maribel Sayas y vinieron a cantarnos. Y es que me acuerdo porque el hombre lo hacía todo con mucha voluntad. El hombre le encantaba. Entonces iban vestidos con la camisa blanca, pantalón vaquero y el gorro de paja. Y me acuerdo que estaba sentado el hombre encima de la mesa de María que tenía ayer. Y entonces nos tenían que cantar y entonces cogió y se quitó así el sombrero. Hacer la mata. Y no se dio cuenta. Y le dio a María y tiró a los otros. El pobre hombre se quedó ahí. Porque claro, lo quería hacer todo ahí tan bien que, ostras. El año que fueron vestidos de mayores. Eso Sí, sería. ay, qué bueno. Mi marido con barba, la faldita corta blanca. Eso fue. Ay, mira, yo me Iba acuerdo por la de Hola. esto, que me rompí el brazo el año que fui ayer a baile infantil y me lo quitaron una semana antes de la presentación, pero pensábamos que iba con el brazo escayolado. Pues cuando se vistieron de mayorets, me acuerdo que iban por la plaza de la estación, venían unos chicos, ¡ay, mira que eran chicas de mayorets! Cuando vieron que eran chicos se llevaron un Si no, el año que se vistieron de falleras, eso fue También. Qué bueno, Ese año fue mi qué año. bueno. Las chicas íbamos de chicos y ellos. Y cuando Qué se bueno. hizo el grupo aquel que iban tocando Sí, las chuflainas. las chuflainas, Eso esas, fueron a Valencia. que se fueron a Valencia, que la murga, De eso fueron a también Valencia. muy bueno. De eso también hay Esa imágenes. fue también muy De buena. la plaza de la Virgen. Mírala, 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 mírala. Eso es la buena. Aquello fue otra cosa que en Benimame tampoco se conocía. Disfrutábamos más que para qué. Madre mía, yo recuerdo que fuimos a cantarle, bueno, íbamos a las falleras mayores, pero aparte de eso fuimos a cantarle los mayos al que era alcalde entonces, Emilio, no recuerdo el nombre. Madre mía, y aquello fue una risa porque, ay, madre mía. Yo recuerdo que Juan Mir, cuando entramos en aquella casa, que era una casita, no me se olvidará nunca, en aquella casa hacía un calor impresionante, y Juan Mir nada más decía que decir, collons, con calfa la uralita. Samba la Gamba, que íbamos de negros, de butucos, no me acuerdo de... Había otra que íbamos con pañales, todos los tíos con pañales de nano y con el gorrito. Lo pasábamos de bien, si daba gusto estar en la falla por todas esas cosas. Casi lo de menos era el monumento. Que eran numerosas porque las mujeres sabemos que la ofrenda es algo que siempre les ha pero ellos también. Y venía mucha gente, más que los pasacalles de aquí, porque los pasacalles siempre habías estado trasnochando, comiéndote, haciendo una paella a las 3 de la mañana y el día siguiente, oye, que hay que hacer un pasacalle, que nos vamos a recoger el premio, y flaqueaba un poco el ánimo de esta gente. Sí, sí. La ofrenda, se ve borrosa, pero la ofrenda de Benimame siempre hemos disfrutado como si la de Valencia. Como la de Valencia, igual, Nos- exactamente lo mismo. Nosotros Muy aquí no se hacía y fuimos pioneros. Bueno, es que o sea, la falla ha sido pionera en Benimama de muchas cosas y una de ellas La ofrenda. Y la hemos disfrutado como Valencia. La ofrenda surgió debido a que nosotros no queríamos que los infantiles pequeños fueran a Valencia, porque era un compromiso desde Benimame llevarlos a Valencia. Los pequeños era un compromiso. Hacíamos la ofrenda en Valencia, los pequeños se quedaban aquí y el domingo de San José hacíamos la ofrenda con todos, con pequeños y todo. Esas ofrendas eran muy bonitas, hombre, porque se hacían a la Virgen, pero se hacían aquí. Y reservábamos un día, normalmente podía ser el 18 si no había que recoger un premio, o no había que ir a la ofrenda por la tarde, no sé. No, el día de San José, es antes de la Majleta. Sí, y era importante. Acababa la misa, y iban, recogían el ramo en el casal, se iban a la Plaza de la Cruz, y desde esa calle venían, y sí, efectivamente, aquello era muy llamativo por la gente, para la gente. Venían niñas y todo, y claro, solo con familiares. Entonces teníamos una comisión de lo más grande, ¿eh?
Entonces éramos entre niños y mayores casi 500 personas. Lo ha nombrado Amparo a Fernando Palazón, pero hay que nombrarlo y recordarlo. Sí, y porque era una persona un señor daba, el muchacho daba a ti mucha seguridad y categoría, porque él tenía... Sí. Tony tenía un carácter arrollador. Era muy cariñoso, afectuoso, tenía mucho pico. Yo además con él había vivido épocas muy buenas, en la fiesta de San Agustín, antes en el conjunto que montamos junto con otros 2 amigos de Burjasot, y claro, eso fue una pérdida un golpe muy duro a nivel personal y a nivel de la Falla también, porque como te he dicho, era un hombre de iniciativas y era una persona que venía de trabajar y antes de ir a casa, de cambiarse y venir a cenar, si había que venir a cenar, pasaba por el casal a tomar una cerveza o a tomar lo que había que tomar, y siempre había alguna novedad, siempre había esas iniciativas que yo te digo que creo que él era el responsable en gran medida de ellas. Aglutinaba muy bien al personal, tomaba iniciativas, creaba ambiente. Pero nosotros éramos 4 o 5 de esos 20 que éramos amigos desde que éramos así, ¿sabes? Desde que nacimos prácticamente. Y para mí fue un golpe, porque yo estuve en su casa viéndolo antes de fallecer, pero que horas antes de fallecer. Tú no sabes lo que puede ser eso, porque yo tenía 1 año menos que él, o por ahí, él 30, yo 29, fíjate. Y fallece uno de tus mejores amigos. En el libret de ese año, si no me equivoco, cuando esto ocurre, detrás del saluda del presidente hay una carta que firma un qualsevol dels teus amics, que le dediqué a él. Y además proponía allí, yo no sé si se sigue haciendo o no, que él además era, en la parte pirotécnica, él era un entusiasta de la parte pirotécnica, ¿no? Y entonces propuse que en honor a esto pues se tirara un cuarto tro de Bach y se le llamara el Tony. Vida en el casal era, fíjate que éramos gente, unos recién casados, otros que festeaban, otros que tenían un niño, otros que tenían 2, y aquí venías con los niños y a cenar un viernes, a cenar un sábado. Viernes a lo mejor no, si era el día de la Junta, pero vamos, cualquier otro momento sí. ¿Entiendes? Nosotros, así como ahora el casal abre un día a la semana o 2, nosotros íbamos todos los días al casal. Y ahí nos juntábamos todos. O sea, tú no venías de trabajo y no te ibas a casa, te ibas al casal. Y ahí en el casal o jugabas una partida o tal, o trabajabas algo, como por ejemplo el Pepe Villuendas o Vicente Vidal, ¿cómo era? Agustín Vidal. Vicente y Pepe eran los que más me ayudaban a hacer. Pero bueno, estos iban y se ponían con el martillito allí, o sea que siempre había alguien, algo. En la Falla era todos los días. Hombre, nosotros, no sé si te lo habrán dicho alguien, batimos un récord, ¿eh? En Miguel Agraíz estuvimos 72, era Semana Santa, creo que estuvimos 3 días sin salir del casal, ¿eh? Pero sin dormir. Cenábamos, comíamos, almorzábamos, desayunábamos en el casal. 72 horas, que se dice pronto, ¿eh? Sí, directiva. Ahora, en una junta solucionamos todo el año. Ojo, que la Falla Plaza de la Tienda sigue siéndolo, y supongo que lo será, una entidad en este pueblo.